un texto, ¿no?, titulado La lucha sigue, continuidades y rupturas en la lucha por el socialismo. Ana Luisa es doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla, egresada ad honorem de la Maestría en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la UAP y graduada cum laude de la Licenciatura en Antropología Cultural de la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con un diplomado de logogenia, método de adquisición de español para niños sordos a través del código escrito, una diplomatura en lectura, escritura y educación por la Flaxo y en teoría y praxis feminista por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como con diversos cursos en género y memorias. Ha sido correctora de estilo de revistas de difusión cultural y de libros de texto y se desempeña actualmente como editora de textos en Editorial Náhuatl. En 2022 realizó una estancia postdoctoral en el TEC de Monterrey, donde también fue profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Es docente del Departamento de Comunicación de la UDLAP y participa en diversos seminarios sobre metodologías antropológicas y violencias. Sus temas de investigación han girado en torno a las subjetividades, discurso, género, resistencias y violencia estatal. Muchas gracias, buenos días a todos. También quiero agradecer, por supuesto, a la Facultad de Filosofía, la Maestría de Historia de la UAC y al anfitrión, que ha sido todo un placer y para mí es todo un honor que esté sentado aquí junto a mí, el maestro Kevin Simón. Bueno, primero quisiera hacer un par de aclaraciones. Creo que el título, para empezar, La lucha sigue, continuidades y rupturas en la lucha por el socialismo, en algún momento fue muy ambicioso. Lo que voy a presentar hoy es una investigación incipiente y también considerando algunos planteamientos que hemos estado platicando en el taller de Historia de los Movimientos Armados Socialistas sobre los estudios con estas organizaciones que siguen presentes, que siguen vigentes y que personalmente desde mi disciplina, que es la antropología, no es la historia, me ha representado pues unas complicaciones, ¿no? Porque hasta dónde podemos mostrar lo que están compartiendo con nosotros, hasta dónde siempre está como este temor de justo servir a los poderes del Estado, a los poderes policíacos, para no ser también nosotros como académicos estas como luces, ¿no?, que alerten ciertas cosas. Entonces, desde ahí es que yo quiero hablar de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. Es una organización en Puebla que este año cumple 50 años. Es una organización que nunca ha tomado las armas, pero que sin embargo también ha estado muy vigente desde su fundación en la lucha por el socialismo. Como les decía, pues es un acercamiento también primario que yo hago con la organización. Por supuesto, como poblana, ha sido algo importante. Yo recuerdo mucho cuando estaba chica, unos 10 años a lo mejor, y una de las memorias que tengo es en los muros de la ciudad, por toda la ciudad, estas consignas de liberen a Simitrio. Simitrio pues ha sido el líder, o por lo menos el rostro de la organización desde su fundación, y acercarme, ¿no?, después, ya en mi edad adulta, ya con una formación académica, pues ha sido también pues una experiencia quizá inédita. Quiero dar un poquito de contexto sobre la ciudad de Puebla. En los 50 era importante para mí mostrar unas imágenes, pero bueno, si no, podré compartir la presentación y quizá rodarla después. En los 50 Puebla estaba pasando una crisis por la industria algodonera que se colapsó, pero lo que surge a partir de eso es un boom en los bienes raíces, en los centros comerciales. La gente que vivía, sobre todo en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Puebla, alrededor del Zócalo, decide salir del Zócalo y del centro y empezar a ocupar estas nuevas colonias como La Paz, como Las Ánimas, que bueno, pues ahora son también un referente de esta época como dorada de la ciudad de Puebla. En el centro, entonces, se convierte en un espacio para centros de oficina, para oficinas de gobierno,
que también está sometido a un proceso de modernización. Hay una subdivisión, sin embargo, de muchas de las propiedades de las élites que abandonaron el centro y se crean las vecindades que vemos todavía hasta la fecha en el centro de la ciudad. Hay un proyecto muy importante en 1977, que es el rescate del patrimonio histórico arquitectónico del centro de la ciudad, que está promovido en buena parte por el Comité Defensor del Patrimonio Cultural Poblano, un grupo de élite, ¿no?, de empresarios poblanos, de familias también muy tradicionales en Puebla, y también un tanto motivado por la Fundación Jenkins, que ha sido una de las grandes financiadoras para muchos proyectos en la ciudad de Puebla. La Fundación Jenkins, o la familia Jenkins, que se hizo, bueno, una familia de origen estadounidense, ¿no?, que también hizo mucho dinero pues en la época post-revolucionaria. Entonces, este comité está muy preocupado por una degradación moral del centro de la ciudad, porque empieza a haber una proliferación de cantinas. Y al mismo tiempo, la Canaco está recibiendo muchas quejas de los empresarios del centro, de pequeños comerciantes, porque el gobierno les está pidiendo más impuestos, pero hay también más competencia y pues la evidente crisis, ¿no?, en el país. Entonces, lo que propone la Canaco es hacer unas mejoras al mercado de la Victoria, que entonces era como pues el centro comercial, ¿no?, más importante de la ciudad, y esto va a tener consecuencias para la UPA 28. Otro evento importante es en 1986, que la UNESCO declara al centro histórico de la ciudad de Puebla como Patrimonio de la Humanidad, y esto también es todo un tema porque sucede 2 años antes de que el centro de la Ciudad de México fuera declarado o recibiera el mismo nombramiento, y pues con los consecuentes comentarios, ¿no?, sobre sobornos y qué pasó ahí, y entonces también hay un reordenamiento a partir de este nombramiento de la UNESCO, porque entonces todo este proyecto de modernización que de alguna forma había empezado en los 50 en el centro histórico, se revierte un poco en este sentido de regresar a lo colonial, de evitar cualquier otro pues estética, ¿no?, que no tuviera que ver con lo colonial, y empieza también la promoción de las actividades orientadas sobre todo al turismo. En esta etapa es cuando empieza a surgir la 28 de octubre. Había ambulantes, vendedores ambulantes en el centro, pero con todos estos procesos el gobierno empieza a quererlos sacar del centro. Se reúnen, se empiezan a movilizar, primero en una defensa del territorio del centro, como parte de su identidad. Lo que dicen algunos de los historiadores es que más allá de una identidad de clase, por ejemplo, o de una identidad cultural, era un grupo muy diverso, llegaban campesinos de poblaciones aledañas, había pues pequeños comerciantes. Es importante y es algo que han estado recalcando a lo largo de toda su historia los líderes de la UPA 28, la presencia de madres solteras, es decir, pues unidades familiares monoparentales, ¿no?, que eso era como su sustento. Entonces era un grupo muy, muy, muy heterogéneo, pero que estaban unidos por esta defensa al territorio. Hay 3 etapas básicamente en la organización. Esta primera etapa, que es un reconocimiento, ¿no?, de los actores más importantes, de los líderes. Surge Simitrio como pues una figura importante. Esta agrupación de vendedores empieza también a distanciar de otras agrupaciones como la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que pertenece al PRI, y que era una forma de cooptar a pues muchos de los vendedores, de los trabajadores. Y también se empiezan a vincular con estudiantes de la UAP, entonces de la Universidad Autónoma de Puebla. Empiezan a tener algunos contactos estos vendedores con estudiantes comunistas, socialistas y con campesinos. Estos campesinos que venían de otras poblaciones,
y con los estudiantes, porque pues era, entonces la UAP estaba también muy centralizada, ¿no?, en el centro histórico, y empiezan a tener todos estos contactos. Comparten movilizaciones, tanto los estudiantes piden apoyo de los vendedores ambulantes como los vendedores ambulantes piden apoyo de pronto de los universitarios. En 1973 es cuando se crea oficialmente la organización, la Unión de Vendedores Ambulantes, porque hay una represión importante, están en el centro histórico y llegan granaderos, llegan policías, hay un muerto, hay 15 heridos, pero es una represión terrible, ¿no? Hay quienes dicen que los atacaron con perros incluso, y es cuando se organiza ya la UPA 28 de octubre, eso fue un 28 de octubre. Empieza una propuesta como de, bueno, ok, podemos empezar a negociar, dejar las calles del centro, pero pues necesitamos dónde estar. Y empieza esta negociación y empieza esta creación por parte de las autoridades de formar tianguis, y se crean también, después de una cierta negociación, 3 o 4 mercados importantes, entre ellos el Mercado Hidalgo, que es a donde son trasladados los ambulantes de la 28 de octubre. Eso pasa en los 80s. Con este abandono del centro, bueno, ahí está acompañada de unas intensas movilizaciones por parte de la Unión, porque además llegan como manera de cooptación, también como manera de provocación, otro grupo de ambulantes y se instalan ahí junto al Mercado Hidalgo, y es el Mercado Unión. Son otros comerciantes que están en competencia directa con ellos y que sí pertenecen, por ejemplo, a la CNOP, ¿no?, y a todos estos grupos del PRI. Entonces, hay estas tensiones con estos grupos. Y por supuesto el hostigamiento constante hacia la Unión. En 1989 Simitrio es detenido, pasa muchos años en la cárcel. Los taxistas que también se habían vinculado con la Unión de Vendedores Ambulantes también son hostigados, hay arresto de otros miembros del grupo, hay desapariciones, secuestros y asesinatos. Mientras esto va pasando, pues la organización también se va consolidando como un movimiento ideológico, que es algo que, bueno, hasta donde yo veo todavía resulta un poco contradictorio, y quizá es por mi falta de acercamiento, ¿no?, a la organización, pero hay también una serie de entrevistas que realiza en 1993 un estudiante de doctorado estadounidense, Walter Vanderbush, y donde dice, bueno, sí, en general los miembros de la UPA 28 dicen tener una ideología socialista, pero no están muy claros en cómo llevar a cabo la lucha. Sin embargo, los líderes sí tienen un discurso muy claro, ¿no?, a favor del socialismo. Hay una crítica, sin embargo, generalizada de los miembros de la UPA 28 al sistema económico. Dice este estudiante de doctorado, hay incluso quienes hablan directamente de derrocar al capitalismo, de instaurar sí un nuevo orden económico y de los esfuerzos, ¿no?, por derrocar al imperialismo. Actualmente es un discurso muy similar, ¿no?, de terminar con este sistema social neofeudal, neocolonial que estamos viviendo a nivel global. Y bueno, dentro de las, digamos, hallazgos o logros que la misma organización identifica, es justamente este sistema de descentralización comercial, la lucha por el espacio público, que también ha sido como un eje a lo largo de los 50 años, y por el derecho al trabajo. Y todo esto vinculado siempre con estos intereses por la instauración de un sistema, ¿no?, donde el proletariado sea quien tenga el poder, ¿no?, en sus manos. Hay también un esfuerzo por enlazar el reclamo de la inclusión social a un nuevo modelo de mercado vivenciado por las masas,
Y este quizá es uno de los elementos más interesantes. Hay un documental que se filma en 1973, también a partir de pues de esta represión, se llama Vendedores Ambulantes, dirigido por Arturo Garmendia, por Olga Corona, Guillermo Díaz Palafox, Enrique Monge, y que recibió un premio en Alemania al mejor cortometraje en el Festival Internacional. Y desde este documental, les traía yo la imagen, pero bueno, si no, les leo lo que dice, ¿no? De una parte, luchan por reivindicaciones pequeño-burguesas, ¿no? Porque son comerciantes y pareciera haber ahí una contradicción de fondo que parece muy insalvable. Por otra, aspiran a integrarse al movimiento por la emancipación de los trabajadores. Esto que se desprende de sus declaraciones, ¿no? De esta serie de encuestas, de entrevistas que hacen quienes están dirigiendo el documental. Su aporte será considerable si en una coyuntura revolucionaria abandonan definitivamente los residuos de su herencia ideológica pequeño burguesa para avanzar la causa del proletariado. Y bueno, por ahí siguen, ahí la UPA sostiene muchas reuniones constantes, se reúnen en las oficinas, en el mercado Hidalgo, pero no sin represiones. En el 2007, durante la transición del gobierno panista de Moreno Valle y Tony Gali, son detenidos, Simitrio nuevamente, que había sido liberado en 2001 y había sido liberado con la condición de que no regresara a Puebla. Regresa a Puebla, sin embargo, y es detenido en el 2017 junto con sus hijos, que también son parte importante de la dirigencia de la comunidad. Están ellos en la cárcel y asume la dirección su hija Mesli. En el 2017 llega un grupo, dicen, de cerca de 20 personas, entre sicarios, halcones, demás, y la asesinan adentro de las oficinas de la UPA. A partir de entonces, ¿no? La lucha también se ha cambiado, se ha transformado. En el evento pasado, el 49 aniversario, uno de los ejes, por supuesto, es el reclamo de justicia por Mesli. Había sido detenido una sola persona, que fue posteriormente liberada. Y como también uno de sus ejes, la no destrucción de la organización como instrumento de lucha del pueblo. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 50 años pues, se ha visto un cierto desmembramiento. Para Simitrio, en una de las entrevistas que da, después de que se intenta poner una estación de la Guardia Nacional cerca del Mercado Hidalgo, bueno, él hace este llamado, ¿no? Sobre todo a la sobrevivencia del comercio popular y a la unión de los vendedores como emancipación, ¿no? De las masas y como la forma, ¿sí? De luchar por este nuevo sistema. Se ha visto evidentemente que la organización ha disminuido, ha tenido en algún momento durante los 80s, que fue el momento como más importante, llegó a tener un buen número de miembros. Actualmente pues es como una décima parte quizá de lo que llegaron a tener, pero se está viendo también un proceso, y dice Rita Amador, que es también una de las líderes de la unión, que están muy contentos porque han visto que estos jóvenes que recibieron educación a partir del trabajo que les dieron sus padres, fueron a estudiar y ahora están regresando a lo que ella dice su alma mater, ¿no? Porque fueron niños que crecieron ahí en el mercado, que aprendieron el oficio, que saben lo que es el comercio, y que ahora están regresando ya con una carrera, con estudios, a otra vez como recuperar este trabajo de sus padres. Y una de las preguntas que se hace la organización actualmente es justo cómo abordar la lucha de clases. Asumen que han superado, ¿no? Una primera etapa de demandas reivindicativas en las que querían, sí, pues el derecho al trabajo, etcétera, pero sobre todo a partir de estas grandes movilizaciones del 8 de marzo en Puebla, que es una situación también inédita, que en Puebla no se había visto tanta movilización de mujeres,
pues que ahora las mismas mujeres que han sido pilar y que ellas se reconocen, ¿no?, como uno de los pilares fundamentales de la Unión, están, dicen ellas, trascendiendo estas demandas netamente reivindicativas, ¿no?, como muy prácticas, para una transformación también de género. Es decir, hay nuevas agendas en la lucha de esta organización. Y bueno, también el énfasis que los líderes están constantemente aludiendo es que se debe buscar un marxismo revolucionario, que esta lucha de esta organización, por lo menos y en general de las masas, tiene que ser a través de la ciencia de la revolución, ¿no? El discurso marxista está ahí presente y ha estado presente a lo largo de estos años. Y bueno, quizá para concluir, es interesante, para mí yo encuentro muy interesante, ¿no?, que una organización no armada esté viva, ¿no?, desde hace 50 años, por supuesto con unos procesos bien complejos que, bueno, ahorita no da tiempo, y también, insisto, es como un primer acercamiento. Seguramente hay muchas contradicciones, pero la supervivencia de esto yo creo que es bien importante. Y cito a Luis Hernández Navarro en este sentido, que dice, bueno, la UPA es como una brújula de la transformación, ¿no? Quizá, pues sí, como cualquier otra organización, tiene sus tensiones internas, tiene sus contradicciones, pero es pues una especie de norte, ¿no?, en lo que son las luchas sociales, por lo menos en el estado de Puebla. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ana. Ciertamente es una organización, bueno, popular, una trascendencia. Creo que va más allá de Puebla, ¿no? Yo he visto sus banderas ondeando en distintas manifestaciones en la Ciudad de México, aquí en Querétaro incluso, ¿no? O sea, es una organización que tiene conexiones muy interesantes. Tenemos afortunadamente todavía unos 5 minutos. Si hubiese alguna pregunta, comentario, intervención. Ana, muchas gracias por la ponencia. Yo quiero preguntarte cuáles han sido las dificultades metodológicas, ¿no?, y bueno, también afectivas, ¿no? ¿Con qué límites subjetivos has encontrado a la hora de entrar a este tema, ¿no? Y cuáles han sido como más bien las afirmaciones y de lo que tú te traías pensando del problema, y cuáles como han sido las sorpresas que te han reformulado la cosa. Muchas gracias, Francisco. Pues creo que es sobre todo esto que quizá hemos platicado en algunos otros momentos, estos límites de hasta dónde, que quizá desde algunas disciplinas, y bueno, también lo hemos comentado, ¿no?, es como muy claro, ¿no?, el límite o de pronto este distanciamiento que se le pide en aras de la objetivación o de cierta objetividad, ¿no?, de ciertas disciplinas. Mi experiencia siempre en campo ha sido complicada en ese sentido, porque sí tiendo como a pues involucrarme mucho afectivamente, ¿no?, con las comunidades con las que trabajo, y algo que he traído recientemente en la cabeza es esta imposibilidad justo de hacer ciencia. No se puede hacer antropología. ¿Por qué? Porque entonces yo me siento de pronto como una espía, yo me siento que estoy a lo mejor como compartiendo saberes que quizá no debería compartir, haciendo unos análisis que probablemente no tienen nada que ver con la realidad de las comunidades, ¿no? Y eso es algo que, bueno, no es reciente, pero que a lo mejor sí se ha agudizado a partir del trabajo con este tipo de comunidades, sobre todo cuando están vivas y cuando la represión también está muy vigente y cuando es muy clara, ¿no? En este nada más acercamiento al estudio de esta organización, en redes sociales y demás, se detectan cosas raras, ¿no?, en sus páginas de Facebook, como todas estas cosas que a lo mejor sí es una cierta paranoia, a lo mejor son cuestiones irrelevantes, pero que sí me hacen mucho a mí cuestionarme mi papel como investigadora. Y bueno, también ya como en términos pues más
teórico sobre la organización, pues el ver justo estas contradicciones al interior de la organización, que de pronto puede ser quizá para un sujeto, ¿no?, de mi generación, para una persona mujer como yo, pues académica, a veces un poco desesperanzador, pero por otro lado es como decir, no, es que este movimiento está súper vivo y hay muchísimo debate todavía y hay muchísima propuesta todavía y hay muchos caminos que se están explorando. Entonces también es estar como siempre un poco entre límites, ¿no?, como en esta zona media, un poco como en Nepantla, pues por ahí, eso podría contar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues le agradecemos a Ana y damos un aplauso.